Hola, buenas tardes. Espero que estés bien ahí en tu casa, que te encuentres con salud, que, que hayas sido bendecido. Recuerda que incluso cuando estamos en aflicciones o en problemas, somos bendecidos por Dios. Entonces recurramos a Él. Este, en este día, martes, vamos a ver un pasaje en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 7 van a ser 5 versículos nomás. Es Mateo 7 del 15 al 20. Ve por tu Biblia si no la tienes aún. Prepara tu libreta de apuntes y vamos a encomendar esta palabra al Señor. Vamos a leer los 5 versículos. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a hacer una oración y dejar este tiempo para Dios. Hay que concentrarnos y poner atención. Entonces, Padre, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por las aflicciones, los problemas y las felicidades que tuvimos a lo largo del día, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender, Señor, el estudio de esta tarde, Padre. Que tú muevas nuestros corazones a aplicar tu palabra, Señor, a aprender cada vez más de ti, Señor. Y sobre todo, Señor, a tener una relación contigo, Padre. Abre nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a concentrarnos, Padre. Ayúdame a mí, Señor, a explicar bien estos versículos, Padre. Y a menguar, Señor, para que tú crezcas en este momento, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, estos 5 versículos son enseñanzas de Jesús y tienen tiene dos propósitos. El primero es reconocer los falsos maestros, los falsos profetas, y el segundo, reflexionar en nuestras vidas, en qué estamos, en qué están nuestras raíces, qué frutos damos y cómo estamos llevando nuestras vidas. Recordemos que la Biblia nos enseña a vivir conforme al corazón de Dios, nos enseña acerca de Dios. Entonces, esta es una enseñanza más de lo que debemos aplicar y cómo debemos reconocer y cómo debemos, eh, cómo necesitamos leer la Biblia para poder estar conectados con Dios y estar en oración también. Entonces, vamos al primer versículo. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y recordemos que son palabras de Jesús, dice: guardaos de los falsos profetas. Cuídate de los falsos profetas, dice. En aquellos tiempos pues estaban los judíos, los fariseos, que ellos traían no una sana doctrina, traían una doctrina de hombres, no una doctrina que provenía de Dios. Tenían muchas reglas que ellos habían impuesto, reglas que ellos mismos no cumplían. Entonces, dice: guardaos de los falsos profetas, de aquellos profetas que realmente no provenían de Dios, sino que hacían profecías conforme a lo que ellos les daba a entender. En este tiempo podemos ver personas así, podemos ver maestros, pastores que realmente no buscan el predicar el evangelio. Muchas personas usan la Biblia, usan la palabra de Dios para enriquecerse, y solo buscan su bien propio.
Entonces dice Jesús, guardaos de esos falsos profetas, de esos falsos maestros. ¿Y qué viene después? Que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen vestidos de ovejas, dice, vienen siendo nobles, siendo personas gentiles, o aparentando más bien ser personas gentiles, ser personas de Dios, ser personas que conocen la palabra, eh, que pretenden ser cristianos y pretenden predicar el Evangelio de Dios, pero lo que realmente buscan es otra cosa, su corazón realmente está en otra cosa, dice, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué quiere decir esto? Que por fuera te dan una carátula, te dan pues algo falso, y su corazón realmente está posicionado en otra cosa que no es la palabra, que no es la Biblia, que no es Dios, sino sus propios beneficios, alimentar su propia carne, personas que, como te decía, que se mueven por el dinero, porque saben que realmente si usas la Biblia puedes generar dinero, porque es tan poderosa la palabra de Dios que mueve masas, pero realmente nosotros la debemos usar para tener una comunión con ellos, con Dios, perdón. Entonces, estas personas básicamente juegan con la palabra del Señor en estos tiempos, pero ya ellos, ya Dios lidiará con ellos, ya a nosotros nos toca estar preparados para hacer lo que Jesús nos indica aquí, guardaos de los falsos maestros, o sea, cuidarnos de ellos. ¿Y cómo vamos a cuidarnos de esas falsas doctrinas, de esos falsos maestros? Vamos a ver el versículo 16. Por sus frutos los conoceréis, dice. Así vamos a reconocer a los falsos maestros, a los falsos profetas, a las personas que, que llegan a distorsionar la palabra del Señor, incluso cuando llegan a equivocarse solamente, no porque en su corazón esté, sino que nos puede pasar nuestra humanidad que podamos tomar y distorsionar la palabra de Dios, pero para eso está la iglesia que nos puede apoyar e instruirnos, pero tenemos que estar preparados. En este momento Jesús habla de los falsos maestros y dice, por sus frutos los conoceréis. Lo primero que dice el versículo 16. ¿Qué nos quiere decir esto? Que sus acciones, la manera de expresarse, las obras que hagan, realmente van a salir a flote dentro de sus corazones. Realmente nuestro cuerpo se mueve de lo que realmente tenemos en el interior. Así hablamos, dependiendo de lo que tengamos en nuestro interior, hablamos, dependiendo de lo que tengamos en nuestro corazón, pensamos, decimos, nos comportamos. Entonces dice, por sus frutos los conoceréis. Sabemos que Dios puede ver el interior de las personas, puede ver el corazón, puede ver los pensamientos y conocer a una persona, cada detalle de ella, porque Él puede observar el corazón, nosotros no. Nosotros no podemos ver el corazón ni el interior de las personas, ni qué maquinan en sus cabezas. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de estar preparados y darnos cuenta de los frutos de las personas, de cómo se comportan realmente, de discernir qué realmente es lo que quieren nuevas personas que tal vez pueden llegar a nosotros con un evangelio diferente. Entonces, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a reconocer los frutos? Leyendo la palabra. Tenemos que estar bien plantados en la palabra, porque la palabra son, pues, las palabras de Dios son, vaya, es el pensamiento de Dios, es lo que hace que conozcamos realmente cómo es Dios y qué es lo que quiere y qué le gusta y de la manera en que quiere que nos comportamos y la verdadera enseñanza, las verdaderas profecías, los verdaderos milagros, las verdaderas promesas están aquí plasmadas. Entonces así vamos a reconocer los frutos de las personas. En Gálatas
capítulo 5, 22, ahí nos dicen frutos del Espíritu que deberíamos estar nosotros, se nos debería estar viendo si realmente tenemos una comunión con Dios. Lo vamos a leer un poquito más abajo, que avancemos para realmente que entendamos que lo único que necesitamos para reconocer los falsos maestros y la buena doctrina es conocer la palabra de Dios, estar leyendo constantemente y estar en oración. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dios aquí, Jesús nos pone un ejemplo por medio de una pregunta. Dice, ¿es posible que una planta de espinos o una planta de abrojos, que es una planta que también tiene como espinas, pueda dar uvas, pueda dar higos? Es imposible que pase eso. ¿Por qué? Porque realmente esta planta de espinos, esta planta de abrojos, no, por dentro no tiene la capacidad o no genera lo que genera una planta de uvas. Entonces, ella no puede dar uvas porque su interior no está preparada para dar uvas, no está hecha para dar uvas. Entonces, es lo que nos dice, ¿acaso por los frutos los conoceréis? Dice, ¿acaso una persona mala, lo vamos a ver más adelante, puede dar buenas acciones? Probablemente puede actuar en que es gentil, puede actuar en que es misericordioso, puede actuar en que sabe de la palabra, puede actuar, pero al fin y al cabo va a haber detalles, va a haber cosas que van a hacer que reconozcamos a esos lobos que, como dicen en el principio, va a hacer que los reconozcamos, que están vestidos de ovejas. Entonces, tendremos que estar bien cimentados en la palabra para poder conocer, porque muchos, dice la palabra, dice la Biblia, que van a ser engañados. Entonces, cimentémonos bien nuestras raíces aquí en la palabra de Dios para poder discernir la sana doctrina. Vamos al 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Va lo mismo Jesús. Todo buen árbol da buenos frutos y todo árbol malo da frutos malos. ¿Qué nos quiere decir? Que un árbol que está fuerte, un árbol que es regado, un árbol que tiene buena tierra, por ende va a dar buenos frutos, va a crecer fuerte, va a tener todo eso que hacen las plantas para dar buenos frutos. Pero un árbol que no tiene buena tierra, que no, sus raíces no crecen, por ende, si sus raíces no crecen, pues el árbol empieza a dar malos frutos, va a dar, no va a estar bien, no va a tener buena tierra. Entonces, aquí es donde empezamos a hacer una pregunta. Acuérdate que te dije al principio que íbamos a ver los dos temas aquí. Uno es reconocer las falsas doctrinas, los falsos maestros, los falsos profetas, y las dos, cómo dar buenos frutos. Entonces, yo estudiando me hice esta pregunta. ¿Qué tipo de árbol soy en este momento? ¿Estoy dando buenos frutos? ¿Estoy dando malos frutos? Solo hay dos opciones, no hay medias tintas de frutos más o menos, o de repente doy buenos y de repente doy malos. ¿Estás dando buenos frutos en este momento o estás dando malos frutos en este momento? Necesitamos crecer en la palabra de Dios, que nuestra tierra, nuestra raíz sea la palabra de Dios, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe esté bien enraizada en la palabra de Dios y confiemos en Dios y crezcamos y podamos dar buenos frutos. ¿Y qué son esos frutos? Pues nuestras acciones, el ir a compartir la palabra de Dios, frutos de las que las demás personas pueden agarrar de ellos, podemos compartir, pueden ver nuestras vidas y pueden conocer a Dios, incluso solamente viendo nuestras vidas, pueden
llegar a preguntarnos. Esos son los frutos que debemos de dar. El amor, te invito que vayamos a Gálatas 5:22 para que veas cuáles son los frutos del Espíritu. Dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos del Espíritu. Amor. ¿Qué quiere decir? Que si estamos bien cimentados en la palabra, vamos a tener amor, vamos a ser pacientes con las personas, vamos a ser tranquilos, vamos a tener templanza, vamos a tener fe y vamos a ser bondadosos. Estos son los frutos que nos dice la Biblia. Entonces, yendo un poquito atrás, estos frutos realmente los falsos maestros, las falsas doctrinas no lo van a tener, no lo vas a ver en ellos. Por más que actúen, por más que tengan una carátula, por más que quieran vestirse de ovejas, no lo van a tener. Entonces, esta es una manera de que podamos analizar nuestra vida, nuestra persona, nuestra actitud y nuestras acciones. ¿Realmente estamos dando estos frutos de lo que nos habla Gálatas 5:22? ¿O qué necesitamos qué necesitamos cambiar, qué necesitamos dejar para poder dar estos frutos? Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Tiene que haber concordancia, nos dice Jesús. Un árbol bueno realmente no va a dar malos frutos. ¿Por qué? Porque es un árbol que está bien cimentado, que tiene buena tierra, que ha sido regado, como te lo he mencionado. Entonces, un cristiano que está leyendo la palabra de Dios, que está orando constantemente, que tiene una comunión con Jesús, realmente va a dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque en su interior está corriendo esa fe, en su interior se está llenando de la palabra y está orando a Dios. Entonces, ¿qué sale por ende al exterior? La palabra de Dios. Reflejamos a Jesús. Dice Pablo en una de sus cartas, ser imitadores de mí como yo soy de Jesús. Entonces, esta es la manera de imitar a Jesús, aplicando su palabra, las enseñanzas de los miércoles, de los domingos, aplicarlas a nuestras vidas, atesorarlas, reflexionarlas realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque pasa muchas veces que podemos leer y podemos leer y podemos leer, pero si no las reflexionamos, si no las aplicamos, nuestra vida no va a cambiar, nuestra persona no va a cambiar. Entonces, enraicemos bien nuestra vida a la palabra de Dios. Reguemos nuestra vida, nuestro espíritu en oración. Y vas a ver cómo esos frutos se van a dar por sí solos. Dios nos va a dar los frutos, Dios nos va a cambiar el corazón. Nosotros solamente ocupamos acercarnos a Él. Recuerda que Él vino y murió por nosotros, que Jesús vino, murió por nosotros y nos libró de todo pecado, nos hizo limpios por Él. Entonces, pero Él quiere que nos acerquemos a Él. Él nos amó primero, entonces nosotros amémosle a Él también. ¿Y qué manera hay de amar? Si no es acercándonos a Él. Si tú estás soltero o tienes esposa, cuando te gusta realmente a alguien, cuando quieres realmente a alguien, cuando amas realmente a alguien, buscas la manera de pasar tiempo con ella, buscas la manera de entablar conversaciones con ella o él, buscas la manera de conocer qué cosas les gusta, qué cosas les disgusta. Entonces, es lo mismo con Dios. Busquemos el tiempo para leer su palabra, para estar en oración. Busquemos qué cosas les gusta y qué cosas les disgusta. Busquemos la personalidad de Dios en la Biblia. Todo está en la Biblia. Acuérdate que la Biblia es la palabra de Dios. Ahorita te lo dije como 30 veces en una misma oración. Entonces, démosle ese tiempo. Si llevas tiempo frío, si llevas tiempo sin leer, empieza con un versículo, empieza con 2 versículos, sigue con 3 versículos, pero reflexiona en esa palabra que Dios te va a dar.
Dice, ¿dónde nos quedamos? En el 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Está fuerte esta palabra. Todo árbol que no me sirve, pues lo corto. Entonces dice, todo árbol que no da frutos, pues nadie puede tomar fruto de él, porque no da buen fruto. Nadie va a querer acercarse a él, nadie va a querer que, que ir y tomar. Nadie va a querer, o nadie va a idealizar tu vida, o nadie va a decir, yo quiero vivir como ese muchacho, esa muchacha. Nadie. Y la cuestión es que no es por nosotros que queramos que pase eso, sino por Dios. Porque al momento en que tú digas, al momento en que alguien diga, yo quiero, me gusta tu vida, me gusta cómo llevas tu vida, tú le vas a dar la gloria a Dios, porque realmente eso es lo que vamos a tener y realmente todo lo que nos da nuestra casa, nuestro carro, nuestros teléfonos, nuestra ropa, donde vivas, lo que tengas, Dios nos los da. Y sobre todo, eh, lo espiritual, Dios nos da los dones, Dios nos da los frutos, Dios nos enseña a amarlo, Dios nos dice y nos da salvación y nos dice que cuando dejemos este mundo, cuando este, muramos, no va a ser el fin, sino que vamos a resucitar con Él. Y por eso Cristo murió por nosotros. Y tienes que entender eso, no tienes que fijarte en este mundo, ni en enriquecerte, ni en tener cosas más que otros. Puedes tener cosas, puedes ah, pues hacer dinero, pero siempre y cuando estés bajo la palabra de Dios, primero seguir el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, vamos a hacernos la pregunta ya para terminar. ¿Qué tipo de árbol somos? ¿Realmente estamos dando frutos? ¿Cómo está nuestra vida ahorita, en este momento, este martes? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Qué tanta relación o qué tanto apego tenemos a Dios? ¿Qué tanto tiempo le damos a Dios? ¿A qué tantas personas ha servido nuestro caminar en Cristo? ¿Estamos ayudando en la iglesia? Llévate de tarea Gálatas 5:22. ¿Qué frutos estás dando en este momento? Es amor, es paciencia, mansedumbre, templanza. ¿Y qué te falta aprender? ¿Qué te falta aplicar? Entonces, recuerda, para poder, para poder percibir o detectar las malas enseñanzas, los malos maestros, las malas profecías, necesitas conocer primero la palabra de Dios. Necesitas estar leyendo, estar reflexionando, estar comprendiendo la palabra de Dios. Y si tú eres nuevo y si apenas estás leyendo, acércate a alguien que sepas que ya lleva un caminar, un tiempo caminando en Dios, que conoce la palabra y que te explique sin pena, porque todos estamos para ayudarnos. La iglesia está para apoyarse. Entonces, ¿qué frutos estás dando? Analízalo y cuando lo analices, si estás bien, si tú dices, estoy dando buenos frutos, puedes estar mejor, realmente. Y si te das cuenta de que te está faltando leer la palabra, que no están dando los frutos que Dios quiere, que no has tenido paciencia con tu esposa, con tu hermano, con tu papá, que has carecido de amor hacia el prójimo, que andas en contienda constantemente y no hayas la manera de estar tranquilo, entonces necesitas leer un poco más, necesitas estar en oración con Dios y necesitas aplicar la palabra de Dios a tu vida. Entonces, llévate Gálatas 5:22 y son 5 versículos los que vimos, 5 versículos que realmente en lo personal a mí me hablaron. Te voy a ser sincero, yo he estado batallando para leer un poco, no le he dado el tiempo que Dios se merece en mi vida, no he dado un tiempo de comunión con Él y por eso a mí habla fuertemente a mi vida, qué frutos estoy dando, este
tú me puedes ver si me conoces y decir, él está muy bien, está, pues pura misericordia de Dios realmente, porque yo siento que Dios está hablando a mi vida y que quiere que me acerque más a Él. Y creo que también si tú estás igual que yo, te lo está comunicando a ti también, que leas un poco más, que le des el tiempo, que, que realmente quiere ver esos frutos en ti porque eres su hijo. Entonces, eh, con esto me despido. Espero que te haya servido esta palabra, que lo reflexiones y lo apliques a lo largo de la semana y que sigas leyendo, que sigas asistiendo a la iglesia. Acuérdate los miércoles a las 7, los domingos a las 11:15, los sábados los jóvenes los invitamos. Ya vamos a ser más dinámicos. Entonces le invito a todos los jóvenes los sábados a las 5:30. Entonces cuídate, que Dios te bendiga y hay que aplicar la palabra.